Buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Damos inicio a una nueva emisión de La Hora Incógnita. Hace algunas semanas que no nos encontrábamos y hoy tenemos una sorpresa muy especial. Nos alejamos un poco de los temas vinculados al cine, aunque vamos a hablar de alguna manera de personajes que han llegado al cine, vaya que sí. Hoy tenemos un episodio muy especial de La Hora Incógnita porque se avecina en el mes de agosto el centenario de René Goscinny. Él fue el autor, creador de entre muchos otros personajes de Asterix, Obelix, Lucky Luke, entre muchos otros entrañables personajes de la historieta mundial. Para tal motivo hemos convocado a una persona que tiene mucho de qué hablar al respecto porque es un divulgador, una persona que está metida en tema, como nos gusta decir. César Dacol, dibujante, divulgador de historietas, profesor egresado de Bellas Artes, integrante del equipo editorial de Libros del Zorzal, la mítica editorial que desde hace más de 20 años se encargan de traer al mundo estas bellas ediciones justamente de estos entrañables personajes. Además, este César Dacol ha realizado chistes e ilustraciones para distintas editoriales e integró el estudio de animación de García Ferré, nada más ni nada menos. En los últimos años de su existencia le damos la bienvenida a César Dacol a La Hora Incógnita. ¿Cómo estás, César? ¿Nos escuchás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Hernán? ¿Cómo andan todos por ahí? Muchas gracias por concedernos este rato de tu agenda. Sabemos que están trabajando a pleno en un montón de eventos, incluyendo la Feria del Libro, así que muchas gracias. Y además, bueno, sé que es un tema que te entusiasma hablar de René Goscinny, es un tema muy interesante, muy importante para vos, especialmente teniendo en cuenta que este año se cumplen 100 años de su nacimiento, nada más ni nada menos, el centenario. Sí, se cumplen 100 años del nacimiento de este genio de la historieta y del humor, yo diría, el humor Uh-huh, en general. uh-huh. Y estamos muy contentos por varios motivos. No quiero adelantarme pasos, Bien. pero celebrar el centenario de René Goscinny, y más en Buenos Aires, más en Argentina, más en este lado del mundo, es un honor y un placer enorme para Seguro. nosotros, los que amamos a Asterix, los que amamos sus personajes, ni que hablar los que conformamos la editorial, y ni que hablar Leopoldo Cules, que es el director editorial del Libro del Zorzal, hiper fanático de Goscinny, de Asterix, y es el que nos trae todas estas maravillas acá al país. Bien. Como para conocerte un poco más, César, me gustaría que nos cuentes brevemente, o bueno, en la medida de las posibilidades, cómo llega la historieta a tu vida, cómo es esto de ser divulgador de historietas y cómo comenzás a trabajar para Libros del Zorzal, que es una editorial, yo diría, ya mítica en Argentina. Sí, bueno, yo comencé en el mundo de la historieta, obviamente que leyendo historietas de muy chiquito. Tengo la suerte que mi papá es dibujante de historietas, de dibujos animados, de humor. Entonces ya de chiquito lo veía a él en el tablero, pero ya de antes siempre me gustaron las historietas, las que traían la revista Anteojito, las que venían en Ujú, Villiquen. ujú. Que vaya casualidad, una de ellas que salía en Villiquen en los años 80, te estoy hablando, ya Sí, Peino Canas, o sea que ya hace 5 décadas que nací, pero en la revista Villiquen venía una historieta que era justamente Asterix. Yo no sabía que era Asterix, entre otras muchas historietas, obviamente, no claro. sabía quién era Asterix ni nada por el estilo, pero ya el dibujo de Uderzo, que es el dibujante de Asterix, Asterix la realizan dos personas. Ujú. Un guionista, que es René Goscinny, la crearon, perdón, no que la hacen porque fallecieron los dos, pero la creó en cuanto al guión, René Goscinny, y en cuanto al dibujo, Albert Uderzo. Y a mí me entró por los ojos. Asterix me entró por los ojos, esas maravillas, esas viñetas, los colores, hasta te diría los colores, que no tenía mucho que ver Uderzo con eso, con los colores, pero Ujú. sí me atrajo eso dentro de la Villiquen, ¿no es cierto? En general. Claro. Y bueno, con el tiempo empecé a ayudar a mi papá como asistente, como hacen todos los asistentes todos los que comienzan generalmente en este oficio, comienzan siendo asistentes de alguien. Tuve la suerte de tenerlo a mi viejo de maestro. Así que bueno, empecé a ayudar en sus historietas, en los trabajos de animación. Luego también fui asistente de otro gran dibujante que se llamaba Carlos Meglia, más adelante.
Y así llegué a los estudios que vos mencionabas, al estudio de García Ferré en los últimos años de su estudio, de cuando estaba acá haciendo la película Manuelita, que era un largometraje bastante conocido en su momento, y después se hizo otra película más que se llamaba Pan Triste, y yo le decía a mi viejo, por favor, haceme entrar, porque yo veía que estaban todos los hijos de los dibujantes trabajando en García Ferré, todos los hijos de segunda generación de todos los grandes maestros que colaboraban con García Ferré, y por favor, haceme entrar. Y era muy difícil entrar ahí porque no había espacio para todos. Pero justo se dio una movida, logré entrar, y ahí es como... sentí lo mismo que sentí, mirá lo que te digo, Uno cuando es chico y ve las aventuras de Hijitus, las revistas de García Ferré, como la revista Anteojito, o la revista Muy Interesante, uno quiere vivir esa magia, ¿no es cierto? Ver cómo es por adentro. Bueno, es lo mismo que sentí cuando Leopoldo Cules me convocó para formar parte del libro del Zorzal con Asterix. O sea, esa sensación de algo que te llena, ¿viste? Sí. Algo que sentís muy de adentro y decís, pero yo quería conocer y quería estar ahí. Bueno, lo mismo que me pasó cuando entré en García Ferré, lo mismo me pasó cuando entré en el libro del Zorzal, para ponerme la camiseta no solo de la editorial, sino de Goscinny. Claro, sí, tal cual. No sé si logro expresar lo que sentí en ese momento y lo que sentí hace 5 años que me convocó Leopoldo, pero es eso. Las historietas son un lenguaje hermoso, tanto leerlas como disfrutarlas, como hacerlas y esto también es importante, como entusiasmar a los demás a que las conozcan y que sientan lo mismo que uno siente cuando las lee, ¿sí? Y hacer sentir a los demás el placer que uno siente por leer una obra de Goscinny, sea Asterix, Lucky Luke, Is No Good, cualquiera de sus personajes, o el pequeño Nicolás, es un placer enorme también. Lograr que alguien se ría con una historieta En general, yo soy divulgador de historietas en general, pero mi corazón lo tengo con Goscinny. Claro, sí, sin muy dudas. chiquito, desde allá, mirá, de los años 80 con Villiquen. Qué bien. Vos pensás que Asterix se publica acá, mira, el primero que publicó, mira, hablando de García Ferré, el primero que publicó en Argentina a Asterix fue justamente García Ferré en la revista Anteojito en el año 1973, el 12 de julio de 1973. Brevemente, fue ese mismo álbum que tenés al lado tuyo, Asterix el Galo, que es de 1959 la obra, pero en el año 73 Manuel García Ferré la publicó en la revista Anteojito. Así que bueno, ya comenzó Manuel García Ferré esa aventura de hacernos conocer a todos la obra de Goscinny, que ya se conocía de antes, pero bueno, claro. no quiero andar, quiero que pasarte la bola. Bien, no, claro, además ahora en breve pasamos directamente a Goscinny, porque además él vivió muchos años en Argentina y hay algo que me gustaría indagar en esa cuestión, pero antes me gustaría preguntarte, has mencionado muchos personajes icónicos de las historietas argentinas, de los dibujos animados argentinos y también del mundo, ¿no? Porque los personajes Asterix, Obelix, Lucky Luke son ya personajes de la humanidad, ¿no? Como nos gusta decirle. Pero, ¿qué crees que hace que un personaje sea tan icónico o tan duradero en el tiempo? ¿Y qué rol tienen las editoriales en esta durabilidad de los personajes? ¿Es netamente el humor, cómo están escritos? ¿Hay algo también que decías vos de los colores, de los dibujos? Tiene que ver eso que decís vos, sí, tiene que ver primero la obra. O sea, si la obra no se sostiene en el tiempo por sí sola, es porque no es un clásico, digamos, no se va a convertir nunca en clásico. No quiero hablar de Asterix, te menciona Mafalda, por ejemplo. Mafalda es una historieta muy sólida, es una tira muy sólida, que realizó Quino, obviamente, y se sostiene sola en el tiempo porque no hace falta decir más nada. Está ahí, es eterna, digamos. Claro. Sucede lo mismo con Asterix. Asterix es una historieta que no pasan los años y uno la lee, la relee, la recontra relee y siempre vas a encontrar algo más. Un plus, hay algo, siempre algo distinto. Es uno obviamente que va creciendo y va viendo las cosas de distintas maneras, obviamente. Pero
siempre te sorprende Asterix. Lo mismo pasa con Mafalda, ¿eh? O sea, no es solo con Asterix, Ujú. con Mafalda. Posiblemente también pase con Tintín, posiblemente pase también con Calvin y Hobbes, que es otra gran tira norteamericana en este caso. Posiblemente pase con El Eternauta también. Pasa con Lucky Luke. Obviamente son clásicos y los clásicos nunca mueren. Eh, pero al mismo tiempo, yo también pertenezco a un grupo que se llama Banda Dibujada, que es un movimiento cultural para difundir la difusión de la historieta infantil. Y lo que nosotros proponemos para Argentina, que de hecho se hizo, es que se lleve adelante una política editorial similar a la que se realiza tanto en Francia como en Bélgica con respecto a la historieta. ¿Qué significa esto? Los libros. Lo que mantiene la obra viva son los libros. Obviamente que las revistas y los diarios también lo hicieron en su momento, pero ¿cuál es el problema de las revistas y los diarios? Son soportes efímeros, de lectura efímera. Un diario, por ejemplo, Mafalda. Pongamos Sí, el ejemplo de Mafalda. Mafalda salía en el diario El Mundo. ¿Qué hubiese pasado si la tira de Quino únicamente hubiese quedado en el diario El Mundo? Si no hubiese hecho el paso trascendental al libro. Es muy probable que yo no lo hubiese conocido a Mafalda, claro, porque se publicaba en los años 60, moría en el diario. tal cual. Lo mismo con las revistas. Hay muchísimas historietas que salieron, ya la mencionada Anteojito, en Villiquen, en un montón de revistas argentinas, que no hicieron ese pasito trascendental al libro. Evolutivo lo llamaron en algún momento, ese paso evolutivo, pasar de la revista al libro, compilarse en libro. El libro te permite entrar a las bibliotecas, como esta de acá atrás, Mm. pasa de mano en mano, vos una revista la lees y pasarla de mano en mano significa que se vaya deteriorando, el libro se resiste el paso del tiempo, obviamente, entra en las bibliotecas populares, entra en las bibliotecas escolares, entra en las ferias del libro, entra todo en las librerías, obviamente, entra en un montón de circuitos que los diarios y las revistas no entraban. Y el gran problema que tuvo la historieta nacional eh, durante muchos años fue no haber hecho este paso evolutivo al libro, ¿sí? Como si lo hicieron, por suerte, Mafalda y El Eternauta. Y Bien. son, mirá vos qué casualidad, dos clásicos de la historieta argentina. Claro, sin dudas, sin dudas. Sí. Y ahora sí, me gustaría que nos adentremos a la obra de René Goscinny, porque es un poco lo que nos atañe aquí en esta nota. Y bueno, de alguna manera, sos gran conocedor de su obra. Hay mucho por desentrañar. Ahí me interesaría que empecemos quizás por el principio, de decir, quizás cómo es la creación de estos personajes tan emblemáticos como Asterix, Obelix, Lucky Luke, cómo surgen y cómo llegan a la Argentina. Bueno, primero, Goscinny siempre quiso ser dibujante, antes que guionista. Él intentó por todos sus medios en tratar de ser dibujante. Obviamente vivió en Argentina, vivió acá en Buenos Aires durante 17 años, ¿sí? Ujú. Desde el año 1928 hasta el año 1945 vivió acá, se nutrió de un montón de- de revistas que se publicaban acá, obviamente, tanto de material de revistas extranjeras, sobre todo inglesas y norteamericanas, sobre todo la historieta norteamericana, los clásicos norteamericanos, Popeye, todos los que salían en Los Sobrinos del Capitán, Mandrake el Mago, son todas historietas clásicas norteamericanas. Y por supuesto que la historieta argentina, porque en ese momento estaba presente la revista Patoruzú y entre otras, ¿no es cierto? Él quiso ser dibujante. Acá él se presentó se presentó en la revista Ricotipo, que era una revista mítica Ujú. argentina. En ese momento era el boom. En el año 1944 nació la revista y ya Goscinny ya quería ser dibujante, presentó sus dibujos ahí, pero lamentablemente era un chico de 18 años que en la Ricotipo jugaba la selección nacional del humor gráfico. Estaba Divito, estaba Yaniro, estaba Mazzone, estaban todos los grandes maestros del humor gráfico argentino y ya hasta internacional, porque eran unos maestros increíbles. Claro.
Y le faltaba rodaje a Goscinny todavía para estar ahí. Era muy chico. Pero bueno, no prosperó acá. Él hizo unos dibujos acá en el Colegio Francés de Buenos Aires, en las revistas del colegio. Y partió a Estados Unidos. Y es en Estados Unidos justamente, o sea, partió a Estados Unidos por invitación de un tío, viajó con su mamá. Ya en 1945 estaba ya en Estados Unidos. Después, bueno, hizo el servicio militar, retornó a Estados Unidos, hizo el servicio militar en Francia, retornó a Estados Unidos. Y él quería conocer a Disney, era fanático de Disney, él quería estar ahí con el mundo de los dibujantes. Y en esas búsquedas se topa con el estudio de los que luego crearon la revista Mad. Por Ajá. ejemplo, Harvey Kurtzman, Ujú. que fue el creador, dibujante, guionista, fue uno de los creadores de la revista Mad, Jack Davis, bueno, todos los grandes maestros, también grandes maestros norteamericanos del humor, y todo ese humor, ese tipo de humor satírico lo influyó mucho a él también. Y ahí, en ese interín, es cuando conoce a un dibujante belga que estaba de paso por Estados Unidos, que era Morris, Ujú. que es el creador de Lucky Luke, Claro. o Lucky Luke. Yo le digo a Lucky Luke. Cada Lucky uno le Luke. dice como quiere. Los franceses le dicen Lucky Luke, otros le dicen Lucky. Acá le dicen algunos amigos Lucky Luke, otros Lucky Claro. Luke. Yo le digo Lucky Luke, me sale así desde chiquito, ¿no es cierto? Y ya venía haciéndolo el personaje desde el año 1946, Morris. Lo venía publicando en una revista mítica belga, que también se publica en Francia, que es la revista Spirou, que es una revista que todavía se sigue publicando en Francia y Bélgica, que es prácticamente un mito, debe ser una de las pocas revistas de historieta que quedan en pie en el mundo, ¿no es Ujú. cierto? De aparición quincenal o semanal. Mira, creo que es semanal. Y ahí la publicaba Lucky Luke. Y en ese momento, bueno, se hizo muy amigo de Goscinny, Morris, y en un momento le da la oportunidad, le dice, ¿no te gustaría ayudarme? Le quiero dar una vuelta de tuerca al personaje. Y crea justamente un guión para Morris, que lo publicamos en Libro del Zorzal, que se llama Rieles sobre la pradera, que se publicó en entregas en la revista Spirou. Porque esta es otra de las cosas que tienen las historietas de. Esas dos que tenés ahí y todas Ujú. las de Asterix y Lucky Luke son entregas semanales. Claro. No se pensaban como libro, al principio al menos, no se pensaban como libro. Sí comenzaron a pensarse como libro, pero tenía que estar, digamos, pensada en fragmentos para dos páginas semanales, más 2, 4 páginas semanales, no llegaban a 4 páginas semanales, eran 2 páginas semanales. Y era Netflix en la época para los Claro. chicos. Sí, tal cual. Vos pensás que las revistas, el kiosco de revistas era Netflix, era una plataforma, perdón, era una plataforma de stream para ver películas. Vos ahí tenías todas las revistas, y en cada revista venían historietas con una frase abajo que decía continuará. Cada página era un capítulo que continuaba a la semana siguiente. Claro. Y era la diversión de los chicos. Ni siquiera televisión tenían todo el día. Claro. No existía la televisión en los años 50. Claro, recién estaba Este, surgiendo en algunos países, en Estados Unidos, en Inglaterra. Y te claro. pregunto, ¿esa es una de las razones por las cuales se decide este formato tipo álbum en lugar de un libro quizás un poco más reducido en tamaño? Vos sabés que viene un poquito de antes. Los Ajá. franceses, sí, los franceses y los belgas siempre tuvieron ese formato grande, Ujú. tipo Asterix. Ese formato Sí, es el clásico formato franco-belga que llamamos, porque ya venían haciendo algunas experiencias con algunas historietas en los años 20, 30. Una de ellas justamente es Tintín claro. o Tantán. En francés Tantán, obviamente acá le decimos Tintín y le voy a seguir diciendo Tintín. Tintín tiene ese formato. Lo que pasa es que tiene una cantidad de páginas un poquito son 64 páginas, si no me equivoco, un Tintín, contra las 48 que tienen los álbumes de Lucky Luke, de Asterix. Ujú. Fueron cambiando un poco, pero el formato es ese. Y la cantidad de viñetas, generalmente los álbumes franco-belgas tienen muchas viñetas por página. Por ejemplo, si lo comparamos con un
comic book, como una revistita de superhéroes de Superman, ustedes fíjense que tienen muchas menos viñetas por página, claro. ¿sí? A veces son de 32 páginas los comic books, tienen otra dinámica, pero bueno, en un momento por la cantidad, esto sucedió sobre todo durante la guerra y después de la Segunda Guerra Mundial, se requería utilizar menos papel, entonces bueno, las historietas de Tintín, que eran un montón de páginas, tenían muchas más páginas, y cuadritos más grandes por página, Hergé, que es el creador de Tintín, tuvo que armar un equipo para poder adaptarlas al formato que conocemos ahora, muchísimas viñetas por página. Claro. Y bueno, y eso con el tiempo fue generando una escuela. Y por eso también, bueno, una página de Asterix tiene de 10 a 12 viñetas por página. Claro. Y ya quedó como estilo. Seguro. A veces los problemas que van surgiendo, uno no se da cuenta, pero se convierten después en estilo o hacen escuela en otras cosas. Sucedió, por ejemplo, no soy experto en manga, pero por ejemplo Osamu Tezuka, que es el creador de Astro Boy, comenzó a hacer un robot que quería demostrar que tenía mucha vida, pero que era casi humano, como si fuera un Pinocho, digamos, y le creó unos ojos así de grandes, brillosos, y después eso hizo escuela, fue tan famoso, hizo escuela, y todo lo que vino después de Osamu Tezuka eran con los ojos grandes, que aún hoy vemos personajes japoneses con los ojos así grandotes, ¿no? Claro. Además de que era fanático de Betty Boop y otras teorías, ¿no? Que al respecto, que Betty Boop también es un personaje que tiene los ojos grandes, o de Disney con Bambi. Pero bueno, a veces las circunstancias así, casuales, crean escuela. Esto pasó con Asterix, y además, como eran historietas que se publicaban semanalmente, tenían que tener muchos cuadritos. Claro. Tal cual. Y por escucharte, por lo que estás comentando, me da la sensación, y esto me parece que en muchos casos, digamos, en muchos autores ocurría, Goscinny era un autor medio cosmopolita, ¿no? Esto de tener muchas referencias, de estar como en un epicentro y haber leído mucho, haber consumido quizás muchas historietas. En el caso de Asterix, Obelix y estos personajes, ¿dónde crees que reside la influencia de su estadía en Argentina en estos personajes? ¿Es visible? ¿Es algo que es, digamos, que se discute, que se ha charlado? ¿La influencia que ejerce Argentina, que ejerció Argentina en la creación de el desarrollo quizás de estos personajes? Bueno, mira, con respecto a lo cosmopolita de Goscinny, ya de hecho lo era familiarmente, porque su papá había nacido en Polonia, su mamá había nacido en lo que ahora es Ucrania, en ese momento era parte de Rusia. Se nacionalizaron franceses recién antes que naciera Goscinny, al año o a los meses, ahí por ahí. Goscinny sí nació en París, pero se crió en Argentina. Después se fue a Estados Unidos. Claro. O sea, en Argentina recibió una educación francesa, pero obviamente no somos un país francófono. Goscinny en la calle, en la vida, hablaba castellano y con acento porteño, obviamente, porque era lo que vivía y lo que conocía. Y se nutrió obviamente, de cultura francesa y de muchísima cultura argentina. Los franceses lo reconocen, pero nosotros desde acá hacemos un poquito más de fuerza, por eso para nosotros Goscinny era un franco argentino, si bien en los papeles no lo era, pero Goscinny en un momento rescatamos un documento fílmico de Goscinny que está hablando en el último año de su vida. Falleció en el año 1977 a los 51 años, era realmente muy joven. Y diciendo Argentina también es mi país. Él estaba recordando su país, su pasado en Argentina, su infancia, y llegó a decir Argentina también es mi país. Y para nosotros eso es todo, o sea, no hacen falta los papeles. Claro. Es el corazón, el tipo expuso su corazón, dijo Argentina también es mi país. Por eso para nosotros es un franco argentino. Ser argentino ya de por sí es ser un poquito de un montón de cosas, porque tenemos herencias nativas, tenemos herencias de un montón de personas de todos los lugares del mundo, en cuanto a lo cultural hablo, de española, italiana, de guaraní, tenemos todo.
Y todo eso se nutrió Goscinny. Entonces sí, era un ser cosmopolita. Y yo creo que, no lo digo solo yo, también lo dice la hija, un poco su obra es entendida en todo el mundo justamente por esto. Porque él llevaba el cosmopolitismo en la piel, por llamarlo de alguna Claro, manera. sí, sí. Y supo llegar a la esencia de lo humano. Y eso es en todo el mundo, somos todos iguales. Claro, Podemos cambiar un poco la cáscara, pero adentro, en esencia, somos todos iguales. claro. Entonces, eso lo mamó de chiquito y bueno, explotó en su obra, obviamente, ¿no es cierto? Ujú. En cuanto a lo argentino, sí, en lo argentino hacemos mucho hincapié en las influencias que tuvo acá, porque él siempre mencionaba que tenía influencias, yo te había comentado recién, tenía influencias de historietas norteamericanas, historietas inglesas, pero las leía en castellano y las leía en revistas que se publicaban acá, Claro. por argentinos, traducidas acá en Argentina. Y, por ejemplo, el diario Crítica, en los años 30, publicaba un suplemento de historietas que era maravilloso, que el diario Crítica era el diario de Botana, que había traído unas máquinas que eran, pero como si ahora fuera, no sé, habían traído la NASA para hacer un viaje a la Luna, prácticamente, esa tecnología tenían, y, y hacían el suplemento a color de historietas, que era semanal, y era una locura, y era una locura. Un chico con la curiosidad y con el amor que sentía por la historieta de Goscinny, o por el cariño, el entusiasmo, o su fanatismo por la historieta y por leer, esas cosas te vuelven loco. Y Ya sí. lo que mamás de chico lo llevas para toda la vida. Este, y eso también es parte de herencia argentina. También, obviamente, te mencioné la revista Ricotipo, y él en una entrevista en el año 1972, en la revista Primera Plana, que se descubrió hace poquito, lo descubrió, a mí me lo hizo llegar Miguel Dao, que es un divulgador también de historieta, y otro muchacho más no recuerdo ahora el nombre, que también me lo había pasado por mail, que la había encontrado gracias a AIRA, que es Ujú. una El plataforma archivo web, histórico. la conocés, me Sí, imagino. sí, sí. Estuvieron, le hicimos una entrevista en este espacio a la directora. El archivo histórico de revistas argentinas. Es Maravilloso. alucinante, es maravilloso, sí, sí, sí. Maravilloso, y están haciendo un trabajo que ojalá continúen y sigan aplicando esfuerzos ahí, porque han rescatado bueno, justamente rescataron la revista Primera Plana, y Claro. había una entrevista a René Goscinny hecho por un medio argentino. Y ahí en esa entrevista narraba Goscinny en primera persona que él se había presentado en la revista Ricotipo. O sea, ya estamos hablando de una influencia de la revista Ricotipo en Goscinny. Él se quiso presentar ahí. Posiblemente se haya presentado en otras revistas, no lo sabemos, pero en esa entrevista él dice que admiraba mucho a Dante Quinterno, a Guillermo Di Vito, a Eduardo Ferro y a Adolfo Mazzone. O sea, decir que Goscinny diga que admiraba mucho a Dante Quinterno está diciendo que leía la revista Paturuzú, y que la revista Paturuzú obviamente era una influencia directa para él, pues si lo admiraba, Dante Quinterno es Paturuzú. Claro. Y si andamos un poquito en Paturuzú, vamos a ver algunas cositas que después en la obra de Goscinny fueron reflejadas. No tanto en Asterix, sí, pero yo iría más por el lado de esto, que es este libro que rescatamos con Libro del Sorsá, que publicamos, que se Ajá. llama Un Papá. Que fíjate, un papá, ¿qué es? Es un aborigen. Aborigen, claro. Es un indio, sí, pero no, obviamente americano, un Sí. aborigen americano, cuyas aventuras no transcurren acá en Argentina, sino que transcurren en América del Norte durante los siglos XVII, XVIII, por ahí, durante la colonia francesa, la colonización francesa en América del Norte. Y un papá es acompañado por un caballero francés. Acá tenemos, a ver si lo puedo poner bien. Ahí está, Ahí se ve. ahí se ve. Un Sí. papá con un caballero francés que se llama Huberto de la Pastafrola. Es una dupla muy conocida por los argentinos Ujú. en cuanto a estructura cómica, de
un aborigen, perdón, porque estoy acá, acá, Ujú. un aborigen de enorme bondad, ¿sí? Con una gran fuerza, casi sobrehumana la fuerza que tiene, muy noble, muy fiel con la familia, con los amigos, y después un caballero venido de la civilización europea, de tez blanca, acá, Huberto, ¿sí? De la pastafrola, que le hace la contrapartida a este aborigen de gran fuerza. O Claro, sea, básicamente te estoy describiendo a Patoruzú y Isidoro, tal cual. prácticamente. Conceptualmente, Goscinny tenía en la cabeza a Patoruzú, le gustaba Patoruzú, inconscientemente o no. Su primer personaje con Albert Uderzo, antes de Asterix, fue un papá. Pero además, el personaje original no lo habían creado no transcurría la historia original en la colonia francesa del siglo XVIII, sino que transcurría en la actualidad norteamericana, en una reserva aborigen, ¿sí? Pero hay otra cosa más, que también, fue muy gracioso como lo descubrimos, porque hubo un gran historiador del humor gráfico argentino que se llamaba Ciulnas, humorista gráfico, también trabajó en la revista Ricotipo, justamente, y en un montón de publicaciones míticas. Y Ciurnas, en su archivo, tenía una entrada, en sus investigaciones, una entrada como un papá, pero esa entrada no era un personaje, era un autor, era un escritor, un seudónimo de un escritor en la revista Patoruzú. Ajá. Obviamente, cuando falleció Ciurnas, la nieta, él quería que su investigación quedara en mis manos, y yo lo primero que hice fue llevarla o decirle a las nietas que se hacían cargo de su obra, llevarla a la Biblioteca Nacional, que es donde está ahora toda esa investigación, al Centro de Historieta de la Biblioteca Nacional, que así como AIRA es una gran institución que está rescatando mucho la gráfica argentina, lo mismo hace la Biblioteca Nacional, el Centro de Historieta de la Biblioteca Nacional, que hace una obra fantástica, ¿no? De exposiciones. Ahí están José María Gutiérrez y Judy Gociol, que hacen una labor increíble. Bueno, lo que descubrimos, gracias a Ciulnas, es esto, que lo rescatamos en el libro de un papá de Libros del Zorzal. Es esto, miren. A ver si se ve ahí. A ver. Mira. Una firma en Patoruzú, a ver, acá. ¿Me llevo ahí? Si se ve. Espera, porque no encuentro bien el ángulo. Ahí. Ahí está. Una firma en Patoruzú de la sección Divagaciones de un alma cautiva que decía un papá. Exactamente escrito como se pronuncia por el personaje en francés, ¿no? En Claro, francés es o un papá, en francés se dice un papá. claro. Bueno, te das cuenta que las influencias argentinas son muchas, pero la notamos por sobre todas las cosas en este personaje, que mira, el mismo Uderzo, una vez le preguntaron, en la revista Viva, le preguntaron por Patoruzú, y él dijo, sí, Patoruzú, un personaje como un papá que bien podría haber sido un miembro de la tribu de los Yabá Yabá, que es la tribu de la que pertenece un papá, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, en Asterix también hay otras influencias. Ajá. No, el hermano de Patoruzú era Upa, era un personaje también muy bonachón, medio bobalicón también en algunos aspectos, y, pero buena persona, obviamente, y gráficamente es muy parecido a Obelix, ¿no es cierto? Al compañero de Claro. Asterix. Pero no sabemos hasta qué punto Uderzo conocía la obra de Patoruzú. O sea, si visualmente lo conocía Ujú. o si Goscinny le habrá dado alguna indicación oral, porque escrita no encontramos ninguna. Pero bueno, lo cierto es que Obelix comenzó a cambiar mucho. Vos ahí tenés en tu mano Asterix el Galo. Si te fijás en la primera página, Obelix casi no tiene panza. Es un grandote en la página 1, que vendría a ser la página 5, ¿no? Después del mapa.
Es verdad. A ver, no sé si se va a alcanzar a ver, pero creo que te referís a esta viñeta. Ahí está. A ver, ahí. No sé si se alcanza a ver. Esa es exacto. Esa es Sí, la primera aparición. Porque la primera es que aparecieron los dos. claro. Tanto Asterix como Obelix. Y el que está al lado de Julio César, que también la primera. Ah, no, la segunda aparición, porque en el primer cuadrito aparece Ujú. que Vercingetorix le tira las armas a los pies. Pero bien, no tiene panza. Claro, Era más un tipo grandote. Con el correr de las páginas, obviamente que las historietas no nacen de una, y así como van madurando los autores, los personajes también van creciendo, van claro. cambiando. Tal cual. Pero lo notorio es que en Asterix el Galo, Asterix y Obelix van cambiando en el mismo álbum, un poquito. Pero esto tiene que ver porque, lo que te decía, se tardó más de un año en publicarse Asterix, en entregas en la revista Ah, Pilot. La revista que piloto. crearon Goscinny y Uderzo se llamaba Pilot. Se publicaban entregas en la revista Pilot. Icónica revista, si las hay. Icónica. Eh, Icónica. te iba a decir otro aspecto que por ahí, no sé si esto por ahí se surge en las conversaciones, pero yo más de joven siempre interpretaba esta característica de los galos de defender su patria, de defender su tribu, su cultura a las trompadas. Que por ahí lo vinculaba mucho con la cultura argentina cuando yo era más joven, ¿no? Y de alguna manera veía como cierta argentinidad en esa característica de los personajes. Sí, puede ser, sí, sí, no lo había pensado, pero tenés razón, sí, 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 tal cual. Obviamente las características que contás vos son mucho más concretas y devienen de una investigación archivística notable, sinceramente. Y bueno, son lecturas, ¿no? Porque también está eso, los personajes de historietas van atravesando décadas, atravesando generaciones y cada generación por ahí toma lo que ellos toman como una identificación. Cada uno toma de la historieta lo que interpreta también. Hoy por Exacto. hoy, ¿cuáles son por ahí los personajes de la editorial, de estos autores que más, no quiero decir que más se venden, no quiero ir por ese lado, pero cuáles son los más populares, crees vos? Porque, por ejemplo, un papa, creo que si bien nosotros tenemos como una especie de lugar de encuentro con gente que le gusta mucho la historieta acá en Santa Fe, de hecho, Rubén Gaitán, de los amigos de Mauro Jardín, que fueron quienes me cedieron estos ejemplares para mostrar hoy en la entrevista, me mostraron ese volumen integral de un papa y la verdad que me parece una investigación fantástica, pero no sé si es tan popular entre el público lector que no ha dedicado mucho tiempo a investigar a estos autores. Sí, en cuanto a un papá, se publicó acá en Argentina, lo publicaba Villiquen en los años Ajá. 60. Durante 3 años se publicó también en entregas, y muchos lo conocieron, muchos de aquella época obviamente, Ujú. lo conocieron gracias a la Villiquen. Y yo lo conocí también porque se publicaba también al mismo tiempo que Asterix en los años 80, en principio de 81, 82, también se publicó en algún tiempo un papá. Pero quedó ahí, quedó como un personaje perdido para los argentinos, para el público argentino en general. Claro, Pero sí, pero justamente, y así lo entendió Leopoldo, el director de la editorial, rescatar un papá era rescatar un pedazo importantísimo de Goscinny para el lector argentino. Este, Nosotros buscamos o sea, que Goscinny va a seguir viviendo mientras se lean su obra. claro, Y para eso es fundamental el trabajo editorial, el trabajo de divulgación, de difusión, contarle a la gente, todo esto que estamos haciendo ahora es fundamental también. Yo hasta te diría más fundamental que cualquier otra cosa, porque hay mucha gente que en este momento va a estar aprendiendo conociendo quién es un papá, y está buenísimo porque va a conocer mm, otra genialidad más para disfrutar, porque todo esto se trata de eso, de disfrutar. Cuando uno ve una película se siente bien. Vos cuando ves una buena película te sentís bien. Hace poco fui a ver Proyecto Fin del Mundo, y hacía mucho tiempo que no salía contento de ver una película. ujú, Este, no sé, me pasó eso a mí en particular. Y bueno, hacerte sentir bien es parte del... creo que es el objetivo del autor también, ¿no es claro, cierto? Hacerte pasar un buen rato, hacerte pensar, eh, bueno, transmitir lo que él siente. claro. Todo eso lo vivimos con un papá, con Asterix. Y sí, lo que más se vende obviamente es Asterix porque es lo más conocido. Eh,
hace muchísimos años que está acá con nosotros, que convivimos con Asterix. Primero te comenté desde García Ferré, después vino la editorial Abril, que sacó ediciones nacionales de Asterix, pero no muchos álbumes, fueron 10 nada más. La revista Abril era la que sacó una colección de Asterix y de Lucky Luke también. Pero también publicó en la revista Siete Días a Isnogud, que es este otro personaje de Goscinny, que era un califa, perdón, un visir, que quería ser califa. Publicó también a Asterix. Asterix el Galo se publicó también, después que se publicó al toque, que terminó de publicarse en Anteojito, también se publicó en 3 entregas en Insert, en la revista Siete Días Ilustrados, y después sí salió la colección esta de Asterix, claro, de Editorial Abril. Y después nos llegaron las ediciones españolas. Yo conocí si bien lo vi por primera vez en Villiquen, pude leer bien Asterix por Editorial Grijalbo, Ediciones Junior, que eran las que nos traían de afuera, que eran muy caras, eran muy difíciles de conseguir. Perdón, sí. No, porque mencionaste hace un rato esto de la evolución de los personajes. ¿Es cierta esa historia que sostiene que en realidad Asterix iba a tener otra complexión física, iba a ser como más grande, y que hay una decisión ahí estética de decir, no, que sea chiquito porque va, no sé si es por la cuestión de su fuerza física, va a ser como más contundente que sea un personaje muy pequeñito, pero que tenga mucha fuerza? Claro, pero... Yo leí eso, exacto, no sé. Sí, Asterix iba, el primer boceto que hizo Uderzo de Asterix era prácticamente un Obelix. Claro. Porque a Uderzo le gustaba los personajes corpulentos. Sí, fíjate que un papá, bueno, te lo mostré recién, sí, un papá es un personaje corpulento. Seguro. Pero Uderzo ya había dibujado otros personajes corpulentos. Ahí tengo uno. A ver, bueno, no importa. También había dibujado Beloy, que era un caballero sin armadura, que también era un personaje corpulento. Estoy viendo si lo tengo ahí a mano en el libro para mostrártelo. A ver, dame un segundo. Bueno, si querés lo podés buscar, no hay problema. Estamos hablando con César Dacol, él es divulgador, es dibujante, es divulgador de historietas, profesor egresado de Bellas Artes. Su amor por los libros, por las historietas y en este caso por la obra de René Goscinny se muestra y se demuestra con la conversación que estamos teniendo. Estamos hablando un poco de los personajes, de Asterix, Obelix, Lucky Luke. Bueno, Lucky Luke que no es necesariamente un personaje que por ahí nace de su pluma, pero creo que estamos... Sí, un dibujo más realista. A ver, me gusta. Para acá. A ver. Ajá, sí. Ya más influenciado por el Príncipe Valiente, sí, tal se vez. nota, sí. Pero siempre un personaje corpulento. Es más, ese viejito de ahí se parece mucho a este de acá. Ahí de acá. Sí. Se parece un poquito a Geriatrix, que es Sí. El viejito de la aldea, ¿no es cierto? El guerrero. Pero bueno, siempre gustó de hacer este tipo de personajes corpulentos, y lo primero que le vino a la mente a Uderzo, según las definiciones de Goscinny, era hacer este personaje así, que inclusive tenía una hacha, creo. Claro. Pero bueno, digamos, la habilidad de Asterix, si bien tiene fuerza por esta poción de fuerza que les da fuerza sobrehumana, la gran habilidad de Asterix es ser inteligente, es la astucia, ¿sí? Y ser un personaje grandote y astuto, sí, puede ser, pero mejor que sea chiquito, ¿no es cierto? Y que la falta del potencial de la fuerza, de poder pegar un buen tortazo sin tomar ninguna poción mágica, que su potencial sea la astucia, ¿no? Claro. Sos chiquito pero astuto, claro, inteligente, sos el que resuelve los casos, sos el que va a seguir a las misiones más peligrosas porque sos el más inteligente. Pero necesitas tener tu contraparte para hacer esta dupla humorística. Ellos eran tanto Goscinny como Uderzo eran muy fanáticos de las duplas humorísticas, por ejemplo, del Gordo y el Flaco. Claro. Sí, sobre todo del Gordo y el Flaco, que están representados en un álbum. No sé si te acordás, si no, yo te digo cuál es. Hay muchas referencias al cine, sí. Hay que ir buscándolas. Me acuerdo una de Charles Laughton, que es un gran director de cine, que aparece como un romano con mucha papada. Pero sí, creo que acordarme, ¿no? Yo no tengo la colección completa, pero lo busqué, me acuerdo una vez en internet, las referencias al cine en Asterix, que no son pocas. Sí, en Obelix y compañía creo que era Obelix y compañía, ahora me entró la duda, que estaban bajando un menhir, me parece, sí, Obelix y compañía, y eran 2 legionarios, uno era Stan Laurel y Oliver Hardy, el Gordo y el Flaco. Claro.
Bueno, ellos eran muy fanáticos de ellos. Y bueno, tener un personaje grandote y con mucha fuerza, que había caído en la marmita de la poción del druida cuando era chico y tenía el poder de Superman y el Increíble Hulk juntos, pero para toda la vida, no necesitaba tomar poción Ujú. continuamente, era la dupla perfecta, el inteligente y el grandote bueno, pero con una fuerza brutal. Y ahí también radica un poco la fórmula de esta dupla que tanto queremos, porque además son muy amigos, se complementan también con Idefix, que es el perrito de Obelix, que también, también es muy lindo, en cuanto que es un perro, el primer perro que ecológico, porque veía un árbol tirado o arrancado y se ponía a llorar como loco. Obviamente los perritos buscan los árboles para hacer sus necesidades y que Sí, no esté ese árbol a él lo volvía loco, pero bueno, claro. era como que quedó como una especie de defensor de la naturaleza, porque están todos los árboles, cuando un árbol caído o arrancado se ponía como loco. Claro. Vos sabés, Este, César, perdón que te interrumpa por ahí, ya ingresando en lo que es la última parte de la nota, porque lamentablemente tenemos que en breve concluir. Podríamos hablar, siento que podríamos hablar por horas este tema. Hace un rato mencionabas la cuestión de la sensibilidad del autor, lo que transmite o lo que buscaba transmitir o lo que uno quizás interpela de esos personajes y de sus creaciones. ¿Crees que Goscinny tenía algunas inquietudes particulares en su obra? No tiene que ser únicamente con Asterix, quizás con alguna de sus otras creaciones o sus otros guiones, más allá del humor, porque entendemos que el humor también puede ser un gran vehículo para transmitir ideas, no, no solamente es hacer reír, sino que es hacer pensar riendo. ¿Y cuáles crees que eran las inquietudes que él tenía? Cosas que quizás él había transitado y que de alguna manera influyeron en su vida, más allá de todo lo que hemos hablado ya de lo que él leyó. Y yo creo, por ejemplo, que toda su infancia, todo lo que vivió en su infancia en el Colegio Francés de Buenos Aires está reflejado en otra obra que es El Pequeño Nicolás. Ujú. Ahí él quiso transmitir el Goscinny más puro, que es el Goscinny niño. Claro. El Pequeño Nicolás, si bien nació en una historieta, está dibujada por Sempé. Esto es otra de las cosas que tiene Goscinny. Siempre, así como le gustaban las duplas humorísticas del cine, como El Gordo y el Flaco, y lo transmitió en Asterix y Obelix, él fue un gran creador de duplas. O sea, él con Morris hacía Lucky Luke, con Uderzo hacía Asterix, con Sempé hacía El Pequeño Nicolás, con Tabary hacía Snowwood. Y todos encajaban perfecto. Era un tipo que quería su, él era Batman y quería su Robin, o sea, sabía cómo, Claro. cómo complementarse con otro, o sea, le gustaba ese ida y vuelta. Yo hago esto y el dibujante le devuelve como un partido de ping-pong, le devuelve otra cosa y él le devuelve otra cosa y él otra cosa y otra cosa. Y eso iban tejiendo la historieta, iban tejiendo las historias de esa manera. Y el pequeño Nicolás, justamente, y uniendo un poco todo esto que estuvimos hablando, también toda la vida argentina está reflejada ahí en este niño, que es un niño parisino, de ciudad, de los años 60, el pequeño Nicolás, que vive, son pequeños relatos, cada libro del pequeño Nicolás trae 16 cuentos independientes uno de otro, o sea, la colección es de 14 libros, más la historieta, ¿no? Pero son Ujú. 14 libros de relatos ilustrados por Sempé, que vos podés leer el 14 y después leer el 2 y un cuento del 2 después un cuento del 5 porque son todos independientes uno de otro. Claro, claro. Pero él ahí te das cuenta que sí quiso volcar su niñez, pero no su niñez literal, lo que yo viví esto y esto otro, cruzaba la calle de Rivadavia, como él decía, encontramos otro audio que decía que las calles de París le parecían poéticas, porque decía Champs-Élysées, todo con nombres que eran míticos, Ujú. cuando en realidad las calles tenían que llamarse Rivadavia, Florida, Alvear, que son calles acá porteñas, Claro, porque era lo que él vivía, lo que él conocía. tal Bueno, cual. acá está, es un niño que vive una infancia poética, pero detrás está Rivadavia, Florida, Alvear, está su infancia, su propia infancia. Todo matizado con los dibujos de Sempé, que es un humorista gráfico impresionante, Mm. que Kino admiraba un montón. eh,
que es un artista que falleció lamentablemente Sí. también, pero nos dejó una obra impresionante que también publicamos unos libritos con Libro del Sorsal. Sí, Muy lindos. estoy en la búsqueda de esos libros, de hecho, ya los voy a ir a buscar a mi librería local. César, nos dirigimos ya al final de la nota, pero también estamos dirección al centenario de Goscinny. ¿Qué reflexión te gustaría dejar sobre su obra, especialmente para aquellas personas que quizás no se han adentrado todavía a sus personajes, a sus escritos, y bueno, como para motivarlos a hacerlo? Bueno, mirá, estamos entrando en el centenario que es el 14 de agosto, porque Goscinny nació el 14 de agosto de 1926. Siempre decimos que Goscinny tiene dos nacimientos. El biológico, que fue el 14 de agosto de 1926, y el argentino, que fue cuando llegó a Buenos Aires, que fue el 9 de julio de 1928. Mirá qué fecha. El 9 de julio, o sea, pero el centenario de su nacimiento es el 14 de agosto. Estamos trabajando desde la editorial con muchas sorpresas que ojalá, no puedo decir nada ahora, pero ya te vas a enterar, que tienen que ver con esto del centenario. Hace bastante que venimos trabajando con eso y yo creo que lo que más queremos que Goscinny, que la gente, que el lector sienta a Goscinny uno más. Fue un porteño más, fue un argentino más, fue un latinoamericano más, obviamente también francés, pero bueno, y también polaco, porque los polacos lo consideran suyo. Este, Así que bueno, lo que más queremos es que se lea su obra, porque habla por sí sola. Todo esto que estoy diciendo yo, lean Asterix, lean Lucky Luke, lean El Pequeño Nicolás, siéntanse libres de disfrutarlo. Otra de las cosas lindas que tienen las historietas en libro y que sí tienen Asterix, Lucky Luke y muchas otras, es que se pueden compartir. Lo puede leer tu papá, lo puede leer tu hijo, lo puede leer el abuelo, lo puede leer el tío, se pueden pasar de mano en mano, se pueden comentar, se pueden debatir. El Pequeño Nicolás es muy lindo para debatir. Asterix es muy lindo también para debatir hechos históricos, porque Asterix transcurre en el año 50 a.C., cuando los romanos invadieron lo que hoy es Francia, que se llama Galia, ¿no es cierto? Entonces, bueno, entrar al mundo histórico a través de Asterix, todos hemos aprendido con Asterix. Yo hoy sigo aprendiendo con Asterix. Yo no conocía nada de Portugal, pero nada, ¿eh? Mirá que lo más cercano que viajé en Europa fue Galicia, que parte de mi familia vive en era de Galicia, que estuve así de pasar a Portugal. Y hoy, gracias a Dios, por Asterix, estoy conociendo Portugal nuevamente como cuando era chico, porque sacamos Asterix en Lusitania. Claro, el nuevo Y no es libro. el nuevo libro, Ujú. que obviamente Goscinny y Uderzo fallecieron, en la actualidad son otros autores, el dibujante se llama Conrad, y viajan a Lusitania, que es Portugal, ¿sí? Y me maravilla que sigo, o sea, mientras trabajábamos, Leopoldo es el traductor de Asterix, pero armó todo un equipo que se llama Capitán Pilus, todo junto, como si fuera el nombre de un centurión romano, Capitán Pirús, obviamente en homenaje a un gran santafesino, que era el Capitán Piruso, Alberto Olmedo. Todos los que formamos parte de Capitán Pilús leemos, están nuestros nombres en la edición, Ujú. leemos y revisamos cada una de las viñetas que Leopoldo va traduciendo. Hacemos aportes y demás. Y yo, leyendo eso, volví a conocer. Asterix volvió a contarme cosas que yo no conocía, que yo sentía de chico que me estaba contando aspectos históricos. Por ejemplo, Lisboa en el Imperio Romano se llamaba Lisipo, que así llamaban los romanos a Lisipo, que es el garum. El garum es un aderezo que los romanos, a base de pescado, de bacalao, que los romanos les gustaba un montón, que solo a los romanos les gustaban, porque parece que era horrible, pero bueno, a los romanos les gustaba. En Asterix y Obelix entendemos que es el garum, que un montón de cosas. El saudade, que es la saudade, digamos, ese sentimiento de nostalgia muy, muy Ujú. portugués. La cerámica, el bacalao, bueno, un montón de aspectos que siempre Goscinny tomaba en los otros álbumes, no en los álbumes que él hizo. Goscinny escribió los primeros 24 álbumes de Asterix, hasta su fallecimiento, obviamente.
y él siempre tomaba lo mejor, lo más característico de cada lugar, y no es que se burlaba, jugaba con ellos, ¿sí? Ojalá hubiera habido una aventura de Asterix en Argentina. Yo sé que en el año 50 a.C., acá mucho no había, no Claro. había mucho, pero bueno, sí, una aventura de Lucky Luke hubiese sido fantástica. Es más, todavía estamos a tiempo de decirle a Jules, que es el nuevo guionista de Lucky Luke, por favor, un Lucky Luke en Argentina, Claro, que tenemos todo estaría para bueno. hacerlo. Estaría muy Pero bueno. bueno, los españoles aman Asterix en Hispania, que los ingleses aman Asterix en Bretaña, eh, eh, los alemanes aman Asterix y los godos. A todos los lugares donde viajó Asterix, todos los públicos se sienten, ni hablar los portugueses ahora, teniendo un Asterix en Lusitania, ¿no es Claro, cierto? claro. Es un honor. ¿Qué te parece? César, bueno, Bien. lamentablemente hemos llegado al final de esta hermosa nota. Yo te quiero agradecer de parte de todo el equipo acá de Rex Santa Fe por habernos concedido este pequeño momento de tu agenda. Sé que están trabajando mucho rumbo al centenario de René Goscinny. Nuestro contacto queda. Me encantaría que en algún momento, más adelante, quizás en otro contexto, podamos entablar diálogo nuevamente. No sé quién te dice sobre qué tema. La historieta siempre da de qué hablar, especialmente en Argentina, en este momento en el que estamos viviendo, ¿no? Se está discutiendo mucho la cuestión de papel sí, papel no, digital sí, digital no. Hay mucho por hablar todavía y la verdad que te quiero agradecer y bueno, será hasta la próxima. Bueno, Hernán, muchísimas gracias a vos. La verdad, crear estos espacios de divulgación son importantísimos. Sé que vamos a llegar. A alguien le va a interesar esto y Obvio. estoy seguro que le vamos a abrir la cabeza y gracias a vos van a conocer una maravilla de la historieta mundial y vamos por eso. Genial, genial, querido. Gracias a ustedes, en realidad. Saludos a todo el equipo de Libros del Zorzal y seguiremos en comunicación. ¿Cómo no? A tus servicios. Muy bien. Allí pasaba entonces César Dacol. Él es dibujante, divulgador de historietas, profesor egresado de Bellas Artes, integrante del equipo editorial de Libros del Zorzal, una editorial mítica que se ha encargado durante muchos años de traer a la Argentina estas obras, Asterix, Obelix, Lucky Luke, que ya habían ingresado en su momento en la Argentina desde la década de los 50, de los 60, como bien él lo supo explicar en la nota. Le quiero agradecer también nuevamente al querido amigo Rubén Gaitán y a todas las personas que hacen Mauro Jardín, porque nos cedieron estos ejemplares que hemos mostrado hoy. Son solamente algunos de las vastas colecciones que tienen editadas Libros del Zorzal. Bueno, será hasta que nos volvamos a encontrar. Le quiero agradecer también a Martín Rueda, que estuvo en la operación técnica, producción detrás y delante de escena, porque hizo todo lo posible para que esto salga 10 puntos como siempre. Quien les habló, Hernán Secato. Será hasta que nos volvamos a encontrar en esto que hemos llamado La Hora Incógnita.